Buen día a todos. Yo quiero compartir esta mañana un mensaje, obviamente que principalmente es para mí, ¿sí? Y estuve viendo un tema que es un poco complicado, pero lo vamos a ir desarrollando. Yo lo tuve como el tema, yo le puse cuánto nos cuesta ser resiliente. Yo lo voy a ir desarrollando y le voy a mostrar de qué se trata, ¿sí? Vuelvo a decir, como tema lo puse cuánto nos cuesta ser resiliente. ¿Se entendió esa palabra, no? Sí. Vamos a buscar en la palabra del Señor el libro de Filipenses, la carta de Pablo, ¿sí? Capítulo 4, verso 11. Filipenses capítulo 4. Después, si ustedes lo quieren leer más completo, sería desde el 11 al 20, pero es un pequeño texto nomás. Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Sí? Sabemos que las cartas fueron enviadas o fueron escritas cuando Pablo estaba en la cárcel, estaba preso. ¿Sí? Entonces empezó a mandar cartas a las iglesias. Y Pablo dice en este pasaje, en este versículo, dice: he aprendido, una palabra clave. En aquel momento, cuando le escribió a los filipenses, le dijo que se gozó porque se habían acordado de él. Estaba hablando en el sustento, en el aporte, porque él padecía necesidad, porque tenía que, por así decirlo, como ministro, como predicador, tenían que le naciera a la iglesia aportarle, pagarle una ofrenda, ¿sí? Pero Pablo no se gozó porque le pagaban, sino por la disposición de ellos, o sea, no porque fuera una obligación, sino porque a ellos le nació aportarle, ¿sí? Porque él padecía necesidad. Ahí en el 11 dice: no digo porque tenga escasez, no es porque esté padeciendo, sino porque ustedes se acordaron de mí, dice. ¿Sí? En sí no era la necesidad, sino la actitud de los filipenses hacia él, ¿sí? Porque decía que otras iglesias no participaban en nada, sino que los filipenses siempre se estaban apoyando. Por eso le digo, leer hasta el 20 y se van a dar cuenta de lo que está hablando. Está hablando de un sustento ministerial, del ministerio, ¿sí? O sea, hay partes que Pablo le decía, en los Corintios dice: no hice eso porque por temor a que la gente creyera que yo predico por dinero. Y no es eso, sino de la voluntad de cada uno. La iglesia debe tener como una responsabilidad del sustento del que predica, pero no es que el que predica tenga que obligarlo a hacerlo, sino que le tiene que nacer a cada uno de nosotros.
¿Se entiende? Cuando Pablo le dice, he aprendido, es porque pasó por todo. Como cualquiera, tuvo necesidad. Ahora, ¿a cuántos de nosotros queremos aprender, pero no queremos ponernos, por así decirlo, a estudiar, a preocuparnos, a algo que nos edifica a nosotros? Por así decirlo, nosotros estamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido, o la capacidad, o los dones que Dios nos da. Si nosotros tenemos muchos talentos, porque Dios nos dio, sí, pero hay veces que la tenemos que desarrollar. La tenemos, pero la tenemos que desarrollar y seguir haciéndolo. Y Dios nos va a abrir las puertas. Una vez lo escuché que decía, Dios te va a abrir todas las puertas, pero de acuerdo a lo que vos sos, van a ser, por así decirlo, concluidas. Si no, muchas puertas se te van a cerrar. ¿A cuántos quieren tener grandes proyectos? Dice, pero ninguno se esfuerza para eso que lo que quieren. ¿Cuántos pueden decir, he aprendido a contentarme? A veces no me salté. El versículo 12 dice, he aprendido a adaptarme a todo. El versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Y él dice, he aprendido a adaptarme a todo. Ahora, si nosotros vamos a esta altura, decimos, bueno, sí, yo voy a la casa del Señor a aprender, voy a ver qué es lo que Dios me dice y qué es lo que voy a incorporar a nuestra vida, ¿sí? Y ponerle que nosotros que tenemos ese deseo de decir, bueno, sí, yo quiero servir al Señor, ¿qué puedo hacer? Dentro de nosotros tenemos esa buena intención, pero hay veces que decimos, bueno, sí, quiero hacer esto, pero después no lo cumplo. Quiero hacer esto, pero después me cuesta hacerlo. Ya voy a ir llegando a lo que yo quiero decir, a lo que yo quiero transmitir, para que todos como iglesia conozcamos que somos todos iglesias, somos todos obreros, somos todos mensajeros del Señor. Entonces, cuando nosotros decimos, sí, yo voy a comprometerme con esto, sabiendo de que yo tengo mis otras responsabilidades y también hago las cosas para el Señor. Hay una palabra que dice, ninguno que milita se compromete en las cosas de la vida. O sea, si yo tengo mi trabajo lunes, viernes y sábado, no me voy a comprometer en algo que no lo puedo hacer. Si no, decir, bueno, sí, voy a hacerlo porque puedo hacerlo. Y no es porque yo me comprometa y después no lo cumpla, porque quedo mal yo. ¿Se entiende? Entonces, estoy hablando de que muchas veces no nos podemos adaptar a alguien, no nos comprometemos a algo que después no lo podemos hacer. ¿Sí? ¿A cuántos pueden decir, he aprendido, como dijo Pablo,
a contentarme o a estar contento con lo que hay. Acá está hablando de necesidad y abundancia, o sea, son tiempos que pasamos que decir, bueno, sí, padezco con algo y ahora tengo abundancia, pero voy a aprender a estar contento con esto y con esto también. Esto no significa que voy a estar contento con poca cosa y conformarme con eso, no. Si quiero tener más, no coman también. Pero porque no tenga o no lo pueda tener, no me va a quitar ese estar contento o estar gozoso. De eso se trata. Pero sí adaptable tanto como para poco como para mucho. Adaptable. O sea, si yo voy a hacer una visita a una casa súper lujosa, bueno, voy y trato de adaptarme a uno de ellos, a lo que yo puedo, no forma así. Y si voy a una casa humilde, también trato de adaptarme a ellos. Más adelante Pablo habla diciendo, si es por hacerme judío, me hago con los judíos, pero para ganarlo a Cristo. Y si es necesario con los gentiles, me hago como los gentiles, pero para ganarlo a Cristo. Eso sería en nosotros adaptarnos a todo con el fin de ganarnos a Cristo. Y ahora este Filipense habla de que Pablo dice el versículo muy conocido, el 4:13, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, que nuestra fuerza es Cristo. Y por Él vivimos y por Él estamos acá y estamos en el otro lado también, por causa de Cristo. Pablo aprendió a ser una persona resiliente. Ahí entra el tema. ¿Qué es resiliente? Es sinónimo de la palabra resiliencia. Resiliencia es la capacidad de adaptarte frente a una situación adversa. Es, por así decirlo, yo viví con gente rica, pero puedo adaptarme con gente humilde. ¿Se entiende? Sin dejar de aquello y viceversa. Adaptarme a todo sin perder lo que yo soy, como hacía Jesús cuando decía nada, aquellos se juntan con los mundanos, por así decirlo, pero Él no perdió la esencia de lo que Él es. No dejó de juntarse con los pecadores, pero a fin de qué? De darle presentar el reino de Dios. ¿Sí? Aquellos dicen, no, aquellos van todos, lógicamente, que si no voy a estar todos los días en el baile. Pero decir, bueno, sí, pasé por ahí y le hablé a uno. O a una gallita en la esquina que estaban tomando, bueno, me junté, pero no tomo con ellos. Estoy compartido y si le puedo hablar de Cristo, lo hago. Eso se trata de decir, ser resiliente y tener en nuestra mente decir, bueno, tengo que hablar de Cristo a alguno de estos. Que es probable que de 10 uno muera. Es una salvación para alguien. ¿Qué es lo que Cristo quiere? En otras palabras, es la capacidad de recuperar su estado inicial después de estar sometido bajo una presión o una perturbación. O sea, que estuve pasando por un momento difícil y cuando ya pasó vuelvo a ser el mismo como estaba. Que esa dificultad no me afecte, que eso no me mueva de lo que yo creo, de lo que yo sé, de lo que yo he aprendido y vivido en Cristo.
una persona resiliente, que estaba diciendo recién, una persona resiliente son conscientes de sus potencialidades, o sea, sé lo que tengo que hacer. Y conozco también mis limitaciones, por así decirlo, soy débil en esto, bueno, en esto no voy, porque todavía me falta, pero trato de ir a lo que yo puedo. Conozco mis limitaciones, ¿sí? Y confían en lo que son capaces de hacer. Asumen las dificultades como una oportunidad de aprender. Yo tengo una dificultad, bueno, a ver, voy a ver qué es lo que me enseña. Porque el Señor, lógicamente, va a estar con vos. No es que no vas a tener problemas, pero sí vas a poder meditar a ver qué es lo que te enseña esto. A través de esto, porque tuve un problema con un vecino, porque pasó algo, y a ver qué es lo que me enseña. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aprender, a ser resilientes por causa de Cristo? Resiliente sería decir, a adaptarme a lo que sea, a lo que pueda. Si es decir que tengo que ir a algún lado, bueno, lo puedo hacer, bueno, lo hago. Y hacer lo que yo, a la medida de que yo esté dispuesto, digamos, a decir, si no lo sé, voy y voy a aprender. Voy a aprender, pero lo voy a hacer. Y esto que Pablo dice, he aprendido porque ha vivido, y así, bueno, sí, fue, y dice, bueno, fue y hizo, listo. ¿Le salió bien o no le salió mal? Es para aprender. ¿Cómo vamos a aprender nosotros si no vamos, si no lo hacemos? Al principio, cuando salió el tema de la radio, para nosotros era nuevo, súper nuevo, porque no sabíamos nada, ni idea de radio. Y ya le digo, la verdad, como que temblaban, porque era muy nuevo para nosotros. ¿Qué iba a decir? ¿Qué tenía que decir? Y era como que decimos, bueno, vamos, listo, vamos y vemos qué se puede hacer. Y de eso se trata, de decir, bueno, vamos y hacemos, y vamos y decimos, y que el Señor vaya surgiendo entre nosotros, y que vaya poniendo palabras en nosotros lo que tenga que decir, pero no es decir, no voy a ir porque no sé hablar. No, vamos, el Señor va a hacer la obra, confíense en Él. Él va a decir, bueno, sí, y hay veces que así, bueno, como pasaron con los discípulos, unas veces les fue de gloria y otras veces fue, digamos, una forma de decir complicada para ellos. Pero si no vamos porque pensamos en lo complicado, no vamos a llegar a ningún lado. Ser adaptado para todos, para todo. Adaptarme a todo, no solo en lo económico, sino en lo social, sino en lo cultural. Adaptarme, es decir, bueno, yo estoy acá y si me tengo que ir a Paraguay, a Chile, a otro lado, vamos y vemos qué hacemos. El Señor lo va a acompañar. De eso se trata. De tratar de adaptarme en todo. Lógicamente que sí, muchas veces algunos tenemos complicaciones, por así decirlo, enfermedades, esas cosas que nos complican. Bueno, no estaré en otro valle por acá en mi alrededor, sí. Y tenemos la palabra de Cristo en nuestra boca. Con que tires una semilla y el Señor ya hace fructificar a las personas.
No es que nosotros esperemos el cambio de gobierno, no es que esperemos el cambio de clima en todo momento. No es que esperemos porque el hermano no lo puede hacer. Y si yo lo puedo hacer, lo hago. No es porque el pastor tenga que hacer. Todos somos iglesias del pastor, todos. Lo podemos hacer. Podemos hablar de Cristo, aunque sea decir, Dios te bendiga. La gente queda con eso. Y el Señor hace su trabajo. Adaptarte al cambio. A ver. No es esperar el cambio de gobierno, todo eso, sino estar contento por todo, como dijo Pablo, y por todo estemos contentos. Y que nosotros podamos decir, estoy enseñado en todo y por todo, estoy enseñado, o sea, he aprendido, he pasado por esto. Por eso no tengo problemas. Te podemos decir, he aprendido, pero no tengo problema. Por eso, vamos, lo hagamos. Bueno, hacemos. Se trata de iglesia y también se trata personalmente. Pero no se trata de decir que el mismo salón, sino la presencia de Dios personalmente en nuestro corazón. Hablo de la persona individual. Sí que tenemos que juntarnos, pero no todos podemos hacer lo mismo, y lo que yo puedo hacer lo hago. Lo que vos podés hacer personalmente lo haces. De eso se trata. Ahora, ¿podemos en realidad hacer todo? Porque el poder que recibimos de nuestra unión con Cristo es suficiente para hacer la voluntad de Él. Los desafíos que surgen al comprometernos a veces la unión con Cristo es suficiente, o sea, no tenemos más poder que lo que nos da Dios para hacer lo que Él quiere. ¿Sí? Entonces nosotros todos los días vamos a tener desafíos, vamos a tener complicaciones, ¿sí? Para eso lo tenemos a Cristo, para la fuerza que podemos tener diario para eso, ¿sí? Y también lo que nosotros nos comprometemos, hacemos que se realice lo que Él quiere, no es que para decirlo por nuestro deleite, sino lo que Dios quiere. Él no nos concede una habilidad superhumana, fuera más. Él no nos concede habilidad superhumana para lograr cualquier cosa que nosotros podamos imaginar, sin prestar atención a sus intereses. O sea, que Dios nos va a dar y podemos hacer milagros, pero de acuerdo a los intereses de Dios, no lo que a nosotros se nos ocurra. ¿Se entiende? En la medida que contendamos por la fe, discutamos por la fe, enfrentemos problemas, presiones y pruebas, cuando Él contesta, pueden pedirle a Cristo que los fortalezca. Es lo que Pablo hacía. Dice, yo he aprendido a estar contento en cualquier situación.
Pero todo esto es gracias a Cristo que me fortalece, que me da la fuerza. Si tenemos nosotros dificultades, ¿cuántos hacemos eso? Decimos, Señor, fortaléceme porque tengo este problema que no doy más. Fortaléceme porque no puedo pasar esta discusión con mi vecina. Hasta que me dé la valentía de poder hacerlo. No significa que tenga que orar siempre por el problema que todavía no lo soluciono. Quiero adaptarme a algo, a todo, sí, pero tengo que solucionar todo. Cristo nos da la fuerza para hacer aquello que creemos que no podemos. Y no es la voluntad de Dios de que nosotros nos equivoquemos siempre, decir, no, si es la voluntad de Dios de que lo corra mi hijo a mi casa. No es eso. Señor, dame sabiduría para poder encaminarlo bien a mi hijo. En eso se trata. ¿Cuándo podemos decir, voy a encaminar eso? Y en cada dificultad que tenemos o pasamos, Señor, fortaléceme. Que pueda tener ese sentir que tuvo Pablo de decir, yo puedo superar todo eso gracias a Cristo que me da la fuerza. Pero no es que no voy a tener problemas, es que yo voy a tener paz a pesar de los problemas. Y voy a saber cómo solucionar ese problema. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar.